Buenas, vamos a comenzar iniciando esta TIL estructural. Este es el proyecto 1, la práctica 1. Vamos a observar aquí los datos de ingeniería. Podemos ver que aquí ya hay un acero estructural definido por defecto con las siguientes propiedades de densidad, módulo de Young, módulo de Poisson, y también podemos aquí agregar un material nuevo. Por ahora continuaremos con el estructural steel. Abrimos el editor de geometría. Hay dos editores, que es New Space Claim and Design Modeler. Entonces vamos a trabajar en este caso con el Design Modeler. Ahora procedemos a importar el archivo en File, Import External Geometry File. Buscamos este archivo en la práctica 1, lo abrimos y le damos generar. Listo, esta es la pieza. Está compuesta de varios sólidos, pero en este análisis solo vamos a analizar esta chapa, que es la pieza más grande. Las otras piezas las podemos seleccionar, clic derecho, suprimir, o seleccionar, y aquí desde el Create podemos eliminarlas con la operación que dice Delete Body Delete. Ya las tengo seleccionadas, o puedo volverla a seleccionar. Ya tiene el filtro de cuerpos. La selecciono, aplicar, y le damos Generate, y ya me borró las piezas. Ya aquí nada más me aparece la chapa metálica. Continuamos. Vamos ahora a hacer una simplificación de esta. Vamos a hacer una simplificación de esta pieza, por lo que en esta zona de los agujeros está dividido el agujero en dos caras. Entonces la idea es que sea una sola cara. También en estas zonas, esta línea de acá y esta línea sobran. Entonces la idea es que esto sea una sola superficie. Al igual que acá también esto puede ser una sola superficie. Entonces para ello se aplica la función de Body Operation, y ella tiene un tipo de operación que es Simplify, para poder simplificar la pieza, y eso hace más simple el análisis, más ordenado. Aplicar y Generate. Como podemos ver, ahora la superficie del agujero es una sola completa. Acá es una sola superficie y acá una sola superficie. Ahora lo que haremos es, como esto es una chapa doblada, toda la pieza tiene en su extensión el mismo calibre, entonces la vamos a resumir en una superficie, no en un sólido con espesor, sino en una superficie sin espesor. Para ello vamos a la herramienta de Concept, y en esta herramienta, que es generar superficie a partir de caras. Aquí es opcional si trabajar con la cara interna o trabajar con la cara externa de la pieza, pero debemos de tenerlo en cuenta para más adelante hacer unos ajustes en el análisis según qué lado escogimos. En mi caso prefiero escoger el lado externo, y para que me seleccione todo el contorno externo, usemos esta herramienta de acá, el cual me permite extender esa selección hasta los límites. Entonces, como podemos ver, toda la pieza está seleccionada externamente. Entonces, aquí en la operación de Surf le damos a aplicar. Entonces ya tiene las 13 superficies seleccionadas. Aquí se selecciona a Frozen y le damos generar. Entonces, como podemos ver, ya me creó una superficie
externa, a diferencia de la pieza interna. Ahora procedemos a borrar también o a suprimir esa estructura de cuerpo. Le damos Create, Delete, Body Delete, seleccionamos el cuerpo, aplicar, Generate. Ahora solo tenemos la superficie. Bueno, antes de eso debíamos de haber medido el espesor para considerarlo después en el análisis. Entonces, clic derecho, eliminar operación. ¿Sí? Quiero eliminar. Y vamos a medir el espesor de la pieza. Para ello, hay una herramienta que en Tools, Análisis Tools, Distance. Vamos a definir una distancia por medio de 2 puntos. Seleccionamos el filtro de puntos, seleccionamos un punto, aplicar, seleccionamos el otro punto, aplicar, y ya nos da una medida, pero no la dio en metros, y lo cual no es conveniente para esta dimensión. Entonces vas aquí en Unit, lo cambiamos a milímetros. Volvemos, hacemos la operación y ya van a poder comprobar que me la da en milímetros. Listo, entonces esto mide 4,7625. Apuntamos esa medida para ahorita introducirla en el análisis. Luego de medir el espesor, ahora sí podemos borrar el sólido desde Create, Delete, Body Delete, seleccionamos el sólido, aplicar. Listo, Generate, para que se note el cambio, y ya tenemos solamente la superficie. Ahora procederemos a dividir esta superficie de abajo para definir un área de apoyo en la parte de arriba y un área de apoyo en la parte de abajo. Para ello nos vamos a Tools, Face Split, que es para dividir la superficie. Aquí seleccionamos la superficie que se va a dividir, le damos a aplicar. Aquí en Tool y Geometry vamos a seleccionar los puntos que me definen la línea de corte. Vamos a tomar como referencia este punto de acá y con la tecla control presionada seleccionamos el otro punto. Le damos a aplicar y Generate. Ahora podemos ver que están dos superficies distintas. Vamos para la parte inferior, otra vez en Tools, Face Split, seleccionamos la superficie, aplicar y los puntos, aplicar, Generate. Ahora ya tenemos lista esta estructura, este elemento para comenzar con el análisis. Podemos cerrar el Design Modeler, regresamos a la escritorio del proyecto y cargamos el model. Listo, ya cargo el modeler. De este botón podemos visualizar o no los puntos que delimitan la superficie, y procederemos a definir aquí que nos muestra un signo de pregunta en este término. Nos pide definir acá donde está en amarillo el espesor de dicha pieza, que fue el que apuntamos ahora al momento de eliminar el espesor. Recuerda que en ANSYS trabajas con comas para separar los decimales. Entonces dicho valor es de 4,7625 milímetros. Tengan en cuenta que las unidades las puede cambiar en units y aquí puede definir la unidad que desea trabajar. Listo, ya definimos el espesor de la geometría. Todavía no se visualiza, se va a visualizar cuando realicemos la malla. Aquí lo que haremos es aplicar unas cargas de masa, las cuales están definidas
en esta imagen. Listo. Vamos a ubicar unas masas sobre estos puntos, ¿cierto? Una masa a este lado de la estructura y otra masa al otro extremo de la estructura. Para ello, y para facilitar la ubicación de estas masas, vamos a definir dos sistemas de coordenadas. El primer sistema de coordenadas que vamos a definir le damos aquí en coordenadas de sistema y acá en crear coordenadas, y vamos a seleccionar las geometrías que nos definan dicha ubicación. Ese objeto va a estar en medio de estos dos puntos, entonces vamos a coger el filtro de línea y le damos clic a un agujero. Con la tecla control seleccionamos también el otro agujero y le damos a aplicar. Entonces ya se me formó un centro de coordenadas sobre la carga que vamos a aplicar, y lo hacemos lo mismo con otros dos agujeros. Le damos crear sistema de coordenadas, seleccionamos las geometrías y seleccionamos un punto y el otro punto, aplicar, y se me formó el otro sistema de coordenadas. Entonces tenemos estos tres sistemas de coordenadas en el análisis. Entonces ahora vamos a definir esas masas que va a soportar el elemento. Nos paramos acá en Geometry y vamos a agregar aquí unas masas puntuales. Vamos a seleccionar aquí la geometría donde se va a aplicar, donde se va a soportar esas masas, y entonces para ello vamos a seleccionar los agujeros de los cuales se soportan las masas. La primera masa se soporta este agujero. Con la tecla control presionada seleccionamos el otro agujero y le damos a aplicar. Entonces ahí me ubicó una masa en el centro. Ahí definimos en qué punto se apoya esa masa. Ahora vamos a definir con respecto a qué centro de coordenadas está definida su ubicación. Señalamos el primer centro de coordenadas que creamos, donde va a estar ubicada en x0, z0, pero va a tener una ubicación hacia abajo de 450 milímetros. Listo, es en la parte negativa, hacia abajo. Y su valor de peso de masa va a ser de 300 kilogramos. Ahora procedemos a crear otro punto de masa. Ese va a estar apoyado en el otro lado de la estructura. Seleccionamos acá los puntos de apoyo. Voy a cambiar el tipo de selección del cursor. Aplicar. Seleccionamos el segundo centro de coordenadas, donde con respecto a x es 0, con respecto a z es 0, pero su profundidad va a ser de 500 milímetros hacia abajo, con un valor de masa de 500 kilogramos. Ok, entonces ya tenemos definidas las dos masas que están ubicadas en la estructura. Vamos a proceder ahora con un mallado y vamos a ver qué mallado nos saca por defecto en este momento. Listo, entonces podemos ver un poco en detalle el mallado que nos sacó. Es un poco irregular, en ciertas formas es grande, en ciertas partes es grande, en ciertas partes es más tupidito. La idea es que sea más ordenado, más uniforme. Entonces para ello, aquí en Mesh vamos a definir un método. Seleccionamos el cuerpo
y definimos que el método va a ser cuadrilateral como dominante y lo demás por defecto. Vamos a observar cómo cambia. No varió mucho. Entonces ahora procedemos a definir un tamaño de la malla, de cada elemento. Tenemos aquí en sizing, seleccionamos el cuerpo y definimos tamaño del evento, y ese tamaño va a ser de 7 milímetros. Y aquí seleccionamos en behavior hard. Ahora vamos a ver cómo ya sí todo se va a ver de forma uniforme. Listo, entonces ya ahora esta malla sí es más decente y adecuada para el análisis. Ahora vamos a rectificar en qué sentido crece dicho espesor. Recordemos que si yo hice la malla, si yo seleccioné la superficie basado pues en la superficie externa del objeto, entonces la malla, el espesor debe crecer hacia adentro. Vamos a definir, ya que podemos visualizarlo con la malla, vamos a definirlo hacia qué lado quedó. Como podemos ver, ahí está en la mitad. Hacemos un acercamiento y ahí podemos ver que está en la mitad. Entonces vamos a definir acá en offset type si es en mitad, si es top o si es bottom. Listo, entonces vamos a mesh y ahí vimos que sí creció hacia adentro como yo lo esperaba, porque hice la superficie desde la cara externa. Si se hizo desde la cara interna, esa extensión del espesor debe haber sido hacia afuera. Pero entonces en este caso seleccioné la que era de top. Ahora procedemos a definir las restricciones de la estructura. Vamos a definir primero en qué punto se va a apoyar. Esta estructura va a tener un soporte fijo en esta cara. Le damos a aplicar y hacemos otro soporte fijo en esta otra cara y le damos a aplicar. Entonces ya aquí tenemos los dos soportes de la estructura, ya tenemos las masas. Ahora vamos a definir las condiciones en las que está, que es la gravedad. Entonces acá seleccionamos estándar gravedad de la Tierra y aquí definimos según el sistema de coordenadas general, definimos en qué dirección está en la dirección menos y. Entonces la gravedad va a estar en ese sentido y ya tenemos definidas las condiciones del análisis. Y vamos a pedir entonces solución para que me muestre la deformación total del objeto y los esfuerzos de deformación de von Mises. Los definimos y le damos aquí en el botón de Solve. Listo, ya podemos visualizar cómo se formó la estructura y podemos ver qué parte se resultó más deformada. Podemos señalar los puntos máximos, los puntos mínimos, visualizar en un punto en específico donde hubo el máximo esfuerzo, que fue en esta zona de aquí, dentro del agujero, y podemos ya jugar con varias variables
En cuanto a la escala, qué tan exagerado quiero ver la deformación, o verlo en escala real donde no se percibe mucho movimiento. Y esto de la escala es para que sea más intuitivo al ojo humano. Podemos también ver acá la animación. Cambiar aquí el tipo de visualización, sin líneas, sin el mallado, una comparativa. Hay muchas formas de visualizar y de poder recolectar datos de este análisis. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por el video.